Hola, ¿Cómo estás? bien, bien, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenida, Gladys. Buenas. Buenas Gracias, noches, Gladys. gracias. Bueno, hoy terminamos el ciclo del quinto rayo del amor, o la quinta expresión del amor. Siempre resumimos un poco como para ubicarnos. Recordemos que los cuatro primeros rayos, en la parte que veíamos puramente biológica, nos invitan a sobrevivir y nos mantienen con todo lo que requerimos para que el ser humano esté vivo y mantenga la vida. En el cuarto, en el tercero y en el cuarto, esa vida ya involucra a otros seres, eh, pero desde la perspectiva biológica se hacen mucho más fuertes y va descubriendo en el ser ese aspecto instintivo. Recordemos que los primeros cuatro expresiones del amor se corresponden con lo instintivo del ser humano. Hemos ido descubriendo cómo habíamos identificado esos aspectos como unos aspectos que como que no nos pertenecían, más bien como que tratábamos de excluirnos de nosotros, de alguna manera no entendíamos que eran expresiones de amor. Eh, y esa expresión de amor, pues ya en Narciso y en el cuarto rayo, eh, van teniendo una expresión del amor que ya, aun cuando se centra mucho en sí mismo y cuando ya va descubriendo el placer y todo lo que tiene que ver, el amor por sí mismo y por su cuerpo, y por su identidad. En el quinto rayo ya, esa expresión de amor empieza a incluir aspectos humanos. ¿Y cómo se va expresando esa inclusión o esa expresión? El ser humano empieza a sentir por otros lo que siente por sí mismo. Es decir, ya el otro existe, ya lo ve, y para él es descubrir que hay otro como él. Y, y puede entender por ahora de una manera muy primaria, va entendiendo que el placer que él siente puede ser el placer que el otro también sienta, que el otro también puede sentir felicidad, y que comprueba que no, el sentir, lo que siente, lo que sufre y lo que ama, hay otros que parece que también lo sienten. Por eso empieza esa comunicación, ¿cierto? Empieza a buscar comunicarse y empieza a descubrir el afecto recíproco, inconsciente o subconscientemente. Se va dando cuenta que, que el placer es una herencia de todos los que él conoce como seres, y puede llegar a respetar a sus semejantes de pronto, u otras, pero ya de una manera un poquito rudimentaria las va descubriendo. Eh, y entonces en este rayo, nosotros hoy hemos querido traer unos videos para que a veces, en la medida en que podemos identificar como ciertos comportamientos, de pronto los conocimientos se nos van complementando. Entonces tenemos un video que los vamos a invitar a que identifiquen los distintos comportamientos que existen las personas que hacen parte del video, y luego hacemos un ejercicio con los rayos
las distintas expresiones del amor. Entonces, Anita, podemos empezar a ver el video. Los invitamos a que veamos los comportamientos de los distintos personajes que aparecen en el video para que podamos compartir luego las expresiones. Anita está sin sonido. Estás allá. Hola, mi nombre es Juan y quiero contarte una historia, mi historia. Anita, creo que Todo está... empezó cuando entré a la primaria. Hasta allí tuve una vida que podría llamarse perfecta. ¿Cómo, Martica? ¿Cómo dice Martica? No. ¿Aló? Es que la escuchamos entrecortada. Pongo ya el video, ¿cierto? Sí, por favor. Padres verdaderamente presentes, hermanos unidos y bien compañeros, y grandes amigos. Sin embargo, al llegar a primer grado, cambió toda esa tranquilidad. Se terminó. Fue allí cuando la conocí. Comenzó con ella una gran amistad, de esas que son inseparables, por más que la intentes dejar. Al comienzo, fue una verdadera tortura. Hasta me había reaccionado que así sería durante toda mi vida. Eso me llevó a transitar mi vida escolar solo, sin otra gran amistad. Hola, Juan. Ah, hola. ¿Qué haces? No, perdón, estoy distraído. Buenos días, chicos. Bien. No perdamos tiempo, por favor. Abrimos los libros, vamos a la página 98, por favor. ¿Quién va a leer? Profe, Juan quiere leer. Yo voy a leer ya. ¿Pero qué te metes cuando te lea Juan? No, profe, ya leo yo. Bueno, lea. Es difícil después de tantos años y de tanta crítica recaer en un texto literario tan comentado, tan estudiado y alejado como ha sido el poema Silencio, por favor, silencio. A ver, Oscar, haga el favor de leer usted. A ver. Es difícil después de tantos años y de tanta crítica recaer en un texto literario, tan comentado, tan estudiado y alegado como ha sido el poema del Cid. Así se lee, doctor. Oscar, por favor, no sea irrespetuoso, no trate así a su compañero. Y Juan, por favor, ¿cuándo va a aprender a leer? Está en cuarto año ya. ¿Cómo va a aprobar esta materia? Por favor, lea.
Esta situación se repitieron a lo largo de muchos años. Para todos era el lerdo, el tonto, hasta para algunos maestros. Ellos agregaron que yo no tenía voluntad ni entusiasmo por el estudio. Por esa razón siempre andaba solo y casi nadie quería compartir algo conmigo. La verdad, ya estaba acostumbrado. No, gracias, estoy bien acá. Juan, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás seguro? Sí. Hace rato que te veo como triste. ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Decime la verdad, podés contar conmigo para lo que sea, lo que necesites, si te puedo ayudar. ¿Y cómo me va a ayudar si yo le digo que no sé leer? De alguna manera vamos a buscar la forma en que puedas hacerlo. No hay forma, es imposible. Juan, todos podemos recibir ayuda. No cuando... Yo ya sabía lo que me pasaba. Conocí su nombre en 4º grado. A partir de allí todo había mejorado. Mis maestros sabían lo que tenía e intentaron ayudarme, pero todo cambió cuando entré a la secundaria. Lo que era increíble que todavía hayan profesores. What I'm going to do in this class is use the lessons of history to apply to your daily life. Que no sepan lo que era mi amiga, la dislexia. Todos me miraron asombrados, y a pesar de mi vergüenza, esta profe me hizo un gran favor. La situación a partir de allí cambió para siempre. Ya nadie se burlaba, al contrario, me ayudaban un montón, tanto mis compañeros como mis profesores. Ya no me sentía solo, mi vida comenzó a ser mejor.
Y mi compañera y amiga Alexia, una gran aliada, una bendición. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ten fuerza y valor, no pierdas la fe. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ten fuerza y valor, no pierdas la fe. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ten fuerza y valor, no pierdas la fe. Bueno, esta es una... ¿Ahora sí me oye? Sí, ya. Ah, bueno, gracias. Esta es un primer acercamiento que podríamos conversar sobre él, de una persona que tiene dislexia, pero más allá de la enfermedad, los comportamientos que nos despiertan las diferencias que hay en las personas, que podrían ser nuestras propias diferencias. Aquí se muestra como una enfermedad, pero podemos mirar los comportamientos de las personas que lo rodeaban y ver dónde descubrimos el quinto rayo del amor, que como lo vimos es identificar al otro. Nos estamos dando cuenta del otro de pronto de una manera todavía muy primaria. No sé si quiere alguien, antes de que pasemos el otro video, si quiere alguien aportar alguna reflexión. Me parece que ahí está, cada uno de los chicos estaba viviendo su propia vida sin importar pues nada más, ¿no? O sea, ellos tenían sus grupitos, pero no les importaba para nada el problema que tenía el compañero. Estaba en un nivel muy, yo diría como muy básico de empezar ya a pensar en el amor humano. Sí, ¿verdad? Anita, lo que pude, perdón, Martica, ver en esta parte es como la expresión del cuarto rayo en el amor, en la parte humana, el amor humano, pero como más bien el desarrollo de la empatía, porque recordemos que se nos ha dicho que la empatía puede ser genética o es genética, pero que también puede ser aprendida y enseñada. Y veo que tomó parte allí la empatía. Los muchachos la aprendieron porque la profesora se las hizo ver y ella logró enseñarles algo de la empatía, aunque ya el ser humano en esa parte de ese rayo cuarto ya tiene, por genética, tiene esa expresión de empatía, aceptación del otro, ¿ya? Y ponerse, como dicen, en el lugar con la comprensión de qué es lo que siente y lo que vive el otro ser. No solamente descubrir al otro, sino sentirlo y ponerse en el lugar de lo que el otro está viviendo, lo que siente, lo que vive. Fue lo que capté más bien ahí. Gracias. Sí, ¿verdad?
Cuando veíamos en la charla pasada con Ruby, el desafío que significa ir comprendiéndonos como humanos, ¿cierto? Que es un poco lo que nos va mostrando este video, de cómo ya requiere un poquito la participación de nosotros para darnos cuenta. Y nos invita a cómo, qué nos mueve a comportarnos con el otro. Si ese comportamiento es un comportamiento puramente primario o ya incluye un poquito un comportamiento más expansivo. Y veíamos también que cuando se trata de expandir el amor a veces lo vemos como una expansión que se da por sí, que es fácil. Y un poco lo que queríamos hoy era que miremos los distintos aspectos de cómo se va construyendo el amor y cómo hay personas que podemos ser no necesariamente enfermos, sino simplemente estamos construyendo aspectos de nosotros, como el desarrollo de la empatía, como lo decía Imelda. Este rayo nos invita a esa construcción. ¿Puedo opinar algo? Claro, Gladys. Sí, yo también veo que a veces la ignorancia, o sea, nuestro desconocimiento de cosas nos puede llevar a generar actitudes no empáticas, injustas. Por eso el tema de la inclusión es tan importante, pues ahí, por ejemplo, en los colegios, si yo cohabito con un chico ciego, disléxico, sordo, no sé, podría llegar a dimensionar qué le pasa, pero muchas veces separamos. Entonces, cuando yo separo, no comprendo. Yo creo que esos jóvenes no tenían una actitud, pues, aparentemente displicente, agresiva, porque querían, sino que qué raro este chico, pues, ¿qué le pasa? Entonces, me parece importante que nuestra comprensión nos puede dar para ser seres que juzgamos menos y que acompañamos más. Porque yo creo que este rayo nos invita a eso, a que salgamos de entender que el mundo está así como un velo donde solo veo hasta donde yo veo, cuando yo me empiezo a interesar y porque el otro no ve lo que yo veo, podría importarme que el otro no está peleando conmigo ni está montándome un problema, sino que es que yo no comprendo desde dónde él ve. Entonces este rayo nos coloca un poco como, pues, cómo es importante en el autoconocimiento ampliar la mirada de que en la medida que me conozco más del otro, porque el otro también soy yo, y empiezo a darme cuenta que si esto me pasa a mí, también le puede estar pasando a otros. Y lo otro, que hay cosas que muchas veces yo puedo tener una actitud injusta, y no de mala fe, sino por ignorancia. Y que cuando alguien me ayuda a comprender, o yo quiero abrirme a entender por qué este chico lee o no lee o lee de esta manera, yo digo, uy, antes lo admiro porque alcanza a leer, pero yo necesito abrirme a entender por qué el otro no hace, o por qué, más que entrar a juzgar, a burlarme, cada que yo veo un ser humano que no actúa en concordancia con lo que yo espero, cuando yo estoy pasando a este rayo es, ¿qué le pasará a este ser humano que no puede responder o que tiene esta actitud que a mí me resulta o ridícula o displicente, como tan bobo, tan orgulloso, tan soberbio? Y empezamos a poner términos. O tan bobo porque no lee. No, que habrá dentro de él. Entonces yo creo que este rayo nos invita a la comprensión, a abrir un poco nuestra mente, a entender
¿Qué pasa en el otro cuando no se corresponde a nuestras expectativas? Y si nos metemos siempre cada que encontramos un ser que no podemos poner, que no nos llega, más que a juzgar qué será lo que pasa que yo no entiendo, podría llevarnos a expandir el amor. Gracias, Gladys. Estamos retomando los silencios reflexivos. Recuerdan que en alguna oportunidad atesorábamos estos momentos que nos dejan en reflexión y nos abordan a acercarnos a cómo se expande este rayo del amor. Esta expresión del amor. Les vamos a compartir uno, y no sé si ustedes han visto, o si no he visto que alguien más haya levantado la mano porque no los veo a todos, por si alguien quiere aportar algo más. Bueno, no sé si ustedes tuvieron oportunidad, conocen a Sheldon Cooper, ¿no? Bueno, les vamos a poner un pequeño corto de 5 minutos que también nos lleva un poco a lo que dice Gladys y a lo que ha dicho Imelda, a esa comprensión del otro y sus características, ¿cierto? Y esas características, como lo veíamos con John Jairo, nos reflejan a nosotros, nos reflejan nuestras propias actitudes y comportamientos. Entonces, les vamos a compartir este es más gracioso. ¿Entrasteis en mi piso anoche mientras yo dormía? Te juro que fue solo a limpiar. En realidad, recoger. Tú no eres nada sucia, per se. Devuélveme mi llave. Lo siento en el alma. ¿No entendéis lo raro que es esto? Ah, sí, lo discutimos ampliamente anoche. En mi piso, mientras yo dormía. Y roncabas. Probablemente solo será una infección respiratoria, pero podría ser apnea del sueño. Deberías ir a ver a un otorrinolaringólogo. El médico de la nariz y la laringe. ¿Qué clase de médico extrae zapatos del culo? Dependiendo de dónde estén, puede ser un proctólogo o un cirujano general. Penny. 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 ¿Qué? Esto es para ti. ¿Helado? Bueno, he estado familiarizándome con las crisis emocionales femeninas gracias al cómic Cathy. Cuando está de mal humor dice, ¡ah! Y se toma un helado. Penny, Penny, Penny. ¡Date prisa! ¿Penny? ¡Estoy aquí dentro! Penny, Penny, Penny. ¡Ay, por el amor de Dios, estoy en el baño! ¿Prefieres que vuelva en otro momento? ¡Entra! ¡Date prisa! ¡No te atrevas a llamar! ¿Y si nos lo jugamos a piedra, papel, tijeras?
de eso nada, no. Pruebas empíricas demuestran que con piedra, papel, tijeras, los que se conocen empatan del 75 al 80% de las veces por el limitado número de resultados. Yo sugiero jugar a piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¿Qué? Es muy sencillo, mira. Tijeras cortan papel, papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock, Spock rompe tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza a Spock, Spock vaporiza piedra y, como siempre, piedra aplasta tijeras. Vale, está muy claro. Piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Cada sábado desde que vivimos en este piso, me levanto a las 6:15. Me sirvo un tazón de cereales, añado un vaso de leche desnatada. Me siento en ese lado del sofá, pongo la televisión y veo el Doctor Who. Penny está dormida. Cada sábado desde que vivimos en este piso, me levanto a las 6:15. Me sirvo un tazón de cereales. Sí, lo sé. Oye, tienes una tele en tu cuarto. ¿Por qué no desayunas en la cama? Porque no soy ni un inválido ni una mujer celebrando el Día de la Madre. Eso es fuera, ¿no? Usa la fuerza, Sheldon. Usa la fuerza. Necesitaré más fuerza. Y como entrante, esta noche tenemos un risotto de marisco. ¿Alguna pregunta? Yo sí. ¿Este vagón tiene el enganche original de eslabón y perno o el sistema de enganche Miller? Lo siento, quería decir preguntas sobre la comida. Por supuesto. ¿El risotto de marisco se sirve en un vagón con el enganche original de eslabón y perno o con el sistema de enganche Miller? Bueno, parece exagerado, ¿no? Pero con la invitación que nos hacía Gladys, ¿cuántos comportamientos pudieran, no son una enfermedad, sino las características de algunos de nosotros cuando se trata de vivir el quinto rayo del amor? Entonces ahora sí estamos libres de compartir las comprensiones de este quinto. Ruby, ¿estás hablando? Estás sin volumen. Estaba pensando. Y estaba pensando no en lo que en lo que me pasa en la vida corriente, sino en los pensamientos que me llegan cuando veo la televisión o cuando veo algo en las redes sociales y cuáles son mis pensamientos, ¿sí? Porque a veces uno cree que la empatía se da únicamente ante una situación determinada de carácter personal, digamos. Pero uno puede tener una serie de pensamientos no empáticos, ¿sí? De acuerdo a lo que ve, de acuerdo a lo que le pasa en ese instante. Entonces creo que si bien en el caso de
este jovencito y todas las situaciones que vivía y cómo trataba de plantearlas, ¿no? Poniéndolas en distintos estados, creo que a uno le puede pasar lo mismo, y es bueno saber que esos pensamientos, reacción que uno tiene, ¿sí? Seguramente se van a dar en la vida cotidiana en algún momento también. O sea que hay que aprovechar, digamos, no solamente lo que se vive, sino también lo que se ve y lo que se escucha. Para ese ponerse en el zapato del otro, ¿sí? O en el punto de vista del otro, porque a veces uno analiza las cosas desde el punto de vista del otro, pero no se pone en ese punto de vista, sino que comprendo el punto de vista del otro desde mi punto de vista, pero no cómo lo puede estar viviendo el otro. Entonces creo que uno tiene que aprovechar todo realmente, como decía, se me olvidó, Gladys. Gladys, ¿sí? Porque significa que hay una actitud anterior, ¿sí? A que suceda, por ejemplo, un comportamiento no empático, o que en mi aprendizaje de la empatía yo aproveche todo para ser cada vez más empática. Gracias, Rubí. Gladys. Sí, estoy como, el tema me convoca mucho. A ver, me llama la atención que estemos buscando mirar la empatía en casos de Asperger. Yo trabajo con patologías, con problemas, trabajé con chicos ciegos, sordos, con retardo mental. Y bueno, ahí es apenas obvio ser empático, apenas obvio. Pero digo, ¿cómo ser empático con alguien que no está patológico? Es mi igual entre comillas, mi pareja, mi hijo, mi compañera, y se viste de una manera, ordena el closet de cierta manera, tiene mañas, tiene caprichos, no tiene una patología. Es que si ya la tiene, mínimo, tengo que entender que es que no puede. Pero ¿qué hacer con los que yo espero que puedan y que no deberían estar en eso? Y yo empiezo a pelearme. O sea, pues yo pienso que si ni siquiera puedo con alguien que es disfuncional en algo, bueno, pero el trabajo es en el día a día, con el, pues digo con el igual entre comillas, con mucho respeto, es con el que no tiene patología entre comillas, sino que tiene una historia, unas circunstancias, un programa, una mentalidad, una manera de. ¿Y cómo lograr ahí el concepto de participación, de empatía? Sí, mira así, yo miro así, lo ve así, yo lo veo así. O sea, me parece muy lindo que estemos sobre la reflexión de ver hasta dónde mi espíritu, mi ser y mi esencia me da para ser tan respetuoso de esa manera de que tiene el otro, sin juzgamiento y solamente comprendiendo que por algo la adoptó, y que mi trabajo no es juzgarla, sino ver cómo me acerco de una manera amorosa y respetuosa a su manera, mientras que ese ser humano comprende que hay otra. Así sea una manera inadecuada socialmente, humanamente o para mí, porque eso le ha tocado a otros conmigo. Yo también tuve inadecuaciones y otros la toleraron conmigo. Bueno, lo dejo ahí como para que haya otro puntal de reflexión. Gracias, Gladys. Sí, Adriana. Sí, Adriana. Se me ocurre pensar
¿por qué no aparece la empatía? Ya como pregunta, ¿no? No quiero hablar de normalidad, porque ¿qué es normal? Los normales decimos y marcamos a los anormales, ¿tá? Pues desde un cierto punto de vista, ellos podrían decir, no me gusta usar esto, pero bueno, lo uso medio a propósito, ellos podrían decir que nosotros somos los anormales. Cuando hablamos, sobre todo, como decía recién Gladys, de la gente que tiene patologías, ¿no? ¿Qué es lo que no nos deja o no nos permite desarrollar la capacidad de empatía? Disculpen si no lo tengo muy cosa porque lo estoy pensando en este momento, así que sale medio así en crudo. Y para salir de este ellos y nosotros, que somos todos, se me ocurre pensar en algo que lo hemos visto, que es discriminar al que no es igual a mí, o al que no comparte, digamos, lo que para mí correspondería a muchos, no sé si queda claro, ¿no? Entonces, este que es diferente, que lee mal, o lee o escribe mal, es curioso que los dos videos sean de la parte del lenguaje, ¿no? Enseguida me hizo pensar que tiene que ver con la comunicación. La comunicación justamente es hacer común, es lo que nos conecta con el otro, de cierta manera, ¿no? Hay otras cosas también, pero digamos, en la comunicación estamos poniendo algo en común. Y en los dos ejemplos está el lenguaje, ¿no? Y no sé, no tengo respuestas. Para mí hay más interrogantes que respuestas. Y me gusta que sea así, que me queden preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué es? Y bueno, me acerqué a esto, que es que el que es diferente a mí, el que no concuerda con mis características, y bueno, ese puede ser, debe haber muchas más cosas, seguro, ¿no? Porque yo podría, de todas maneras, como todos somos diferentes, somos iguales, pero diferentes, de iguales en cierto sentido y diferentes o distintos en otro. Lo discrimino, no puedo ponerme en su lugar, no lo comprendo. Obviamente me separé de él para hacer esto. Y a veces siento que es un poco más que hacerlo con la cabeza. A veces me da la sensación de que se puede hacer con la cabeza y con el corazón también. Imelda. Y Luciano. Ajá. Sí, Luciano. Bueno, Imelda, gracias.
estaba viendo en el primero cómo los impulsos de rechazar al que es diferente se hacían bien manifiestos y generaban conflicto. E inclusive cómo convencían al que estaba disléxico de que él era así y que pues sus oportunidades estaban limitadas al hecho de que él era así y no era aceptado por los demás. Y en la segunda parte me llama mucho la atención que pues la cantidad de la ambigüedad de los mensajes, lo plagado de doble mensajes que es la relación. Y está plagada de condicionamientos también. El hombre se iba a sentar en el asiento a como fuera lugar, ese era su condicionamiento. Y iba a arreglar la situación de que estaba ocupado el asiento sentándose en el asiento. O sea, iba a solucionar un condicionamiento con el mismo, con un problema, un conflicto de condicionamiento con el mismo condicionamiento. ¿Sí? Hasta que llegó el otro y le dio un momentico, ¿cómo va a ser la cosa? E impidió el asunto y entonces ahí entra la función del otro, a corregir. ¿Sí? Y bueno, y muy seguramente se desarrolló más la comedia, pero deja ese claro, digo yo, mensaje de que no podemos mantenernos en los condicionamientos y fijarnos en ellos. Y tener mucho cuidado con las ambigüedades y de descubrir el doble mensaje que va al relacionarnos, no solamente con el lenguaje, sino con la actitud, ¿no? Gracias, Luciano. ¿Imelda? Sí, bueno, yo capto acá en esta parte del amor, es que más que todo nos impulsa, no digamos tanto a la empatía, sino más que, como lo decía ahorita Luciano, y también creo que lo dijo Adriana, que nos lleva hacia la comunicación. Entonces, esa expansión hacia la comunicación y nos lleva también hacia el afecto recíproco. Porque cuando vemos una persona que está alegre, inconsciente o subconscientemente nos alegramos también. Pero más que todo porque sabemos percibir ese placer que está sintiendo la persona que está alegre, porque lo estamos considerando el placer en ese sentido, en este rayo, como la herencia de toda la especie. Entonces, sabiendo que el placer es herencia de toda la especie, esto nos lleva más que todo a respetar lo que el otro expresa, si es alegría o es tristeza, y aparte del respeto hacia él por lo que esté sintiendo el otro, más que todo es comprensión de las necesidades biológicas que esté sintiendo, que esté viviendo. En lugar de descalificarlo, más bien en ese rayo buscamos es ampararlo, protegerlo. Entonces lo veo en el sentido de la comunicación y el afecto recíproco, más que de empatía. Muchas gracias. Gracias, Imelda. Yo me preguntaba cuán antipáticos podemos ser. Por ejemplo, cuando un hijo no cumple las expectativas que uno tiene de cómo debe ser una persona, esa, la que uno tiene, la imaginaria que uno tiene, que es o lo contrario a lo que yo he sido, o producto de mis fijaciones mentales que tengo, ¿sí? De cómo debe ser una hija o un hijo
que se desarrolle bien y que haga las cosas bien. Y lo pregunto es porque me he dado cuenta que muy comúnmente hay una mala relación entre mamá e hijo, o hija, o papá, hijo o hija. Producto realmente de una falta de empatía del quinto rayo del amor. Adriana y Gladys. Adriana, ¿habías levantado la mano? No, pero sí quería decir algo. En realidad, se me ocurrió una idea fatídica. Digo, ¿qué pasaría si un clon mío, alguien clonado, exactamente igual que yo, ¿tá?, se relaciona conmigo y hace las cosas que yo hago con los demás? O sea, se ríe, claro, porque la verdad que estaría muy bueno, ¿no? No porque seamos malos, no por eso, no, porque es por el grado de inconsciencia que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, si bebiéramos de nuestra propia medicina, por ahí las cosas, Sí, las claro. cosas nos cambiarían un poco, nada más. Sí. Sí. Gracias, Adriana. Gladys. Muy genial eso que Adriana dice. Sí, creo que nos pone en un ejercicio interesante, porque aquí estaba pensando uno desde dónde juzga o hace. Y justo con respecto a lo que dijo Adriana ahora, desde dónde no soy empático, se me vino a la mente un libro que se llama Del miedo al amor, de Eva Pierracco. Se supone que fue un libro dictado espiritualmente. Entonces dice, o sea, hasta dónde mi falta de empatía es un montón de temores que tengo y que me hacen generar esas barreras de protección y no me dejan simplemente conectarme. Eso por un lado, e incluso pensaba como desde dónde valido o invalido al otro. Pensaba, yo estoy muy conectada como con este seguimiento que ustedes están haciendo, al cual agradezco mucho que estén en esta reflexión tan linda sobre estos rayos. Me han llamado mucho la atención en términos de evidenciarlos y ver qué pasa conmigo en ellos. Entonces me pareció hermosa la invitación y he estado muy conectada y me ha parecido hermoso el proceso. Pero me llama la atención que de acuerdo a la persona convocada al encuentro, aquí entran 28 participantes o 15 o 17. O sea, pienso, pues para mí cada uno de ustedes es un ser humano que me va a dar un valor enorme. Y hay personas que seguramente desde ese conocimiento y de todo me convocan, ¿no? Pero el tema es, cada humano me convoca a una reflexión. Entonces, desconozco cuando no está el que me interesa y aparezco cuando está el que me interesa. No sé, me la hago como reflexión. Si a mí me dicen, ¿quién va a estar? Entonces entro. No va a estar, entonces no entro. No estaré haciendo juzgamiento. Pero he visto eso en distintos grupos, que de acuerdo a quien vaya a estar, yo entro o salgo. Y digo, bueno, CAF, somos todos, humanos somos todos, todos somos aportantes. ¿Qué me hace calificar o descalificar para estar o no estar? Y ahí ya estoy haciendo un trabajo. Pero si yo estoy en este compromiso de la reflexión, lo hago contigo, con un borracho, con un niño, con un adulto, con alguien muy intelectual o poco intelectual, porque estoy en la reflexión humana. Dijimos la última parte, CAF somos todos, la humanidad somos todos. Lo decía tal vez la doctora Ruby, en ese espacio donde decíamos, no se nos olvide que somos todos, no es que hay unos y otros. Entonces me parece bonito que nos miremos en esto y unido a la reflexión de Adriana, cuáles son mis actos y qué mueven mis actos en el otro, cómo le llego yo al otro
y cuál es mi actitud frente al otro. Porque aquí en este rayo estamos abocados a esa cosa, qué me pasa con el otro y qué le pasa al otro conmigo. Muchas gracias. Un poco el propósito de estos videos que son un poco disruptivos es que a veces en lo normal o en lo que nos parece normal o en lo que hemos normalizado es difícil identificar actitudes de uno, ¿cierto? Actitudes que generan en el otro y que generan en el otro o dolor o empatía o antipatía, como decía Ruth. Y cómo ya involucramos nuestra condición y nuestra decisión y nuestro libre albedrío para poder empezar a construir esa empatía. De pronto pensaba yo cuando veíamos los videos, Sheldon Cooper, si no lo han visto, es una serie que duró muchos años que se llama The Big Bang Theory. Y es muy, muy interesante por los comportamientos. Él lo han identificado como Asperger, pero en realidad lo que tiene es una gran dificultad de entender al otro. Pero nosotros, ¿cuántas veces priorizamos nuestras necesidades, nuestros deseos? Y el espejo del otro no lo vemos como espejo, sino como decía Adriana, como ratificación de nuestras propias maneras de hacer las cosas. Entonces sí es muy interesante lo que me espeja el otro, lo que me hace descubrir del comportamiento, por ir pensando en que la construcción de la empatía se da per se. De pronto más bien a lo que me invita es todo lo que me molesta, a lo mejor no me está llevando a una reflexión sobre mí misma. Todo lo que me impacta. A lo mejor yo soy del que busco sentarme encima del otro porque es que ese es mi puesto, ¿cierto? A lo mejor son tantas cosas y pues esa es un poco la reflexión linda de este quinto rayo en el que nosotros ya tenemos algo que aportar. ¿Sí? Hola Adriana. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Sí. Sí, no, como muy, muy interesante, como todo este seguimiento. Y bueno, me resonó mucho, como lo que decía Rubia ahora de a veces los malos entendidos que tenemos con los hijos. En esos días me pasó algo con mi hijo mayor. Y entonces yo pienso que tenemos, a ver, ¿cómo lo expreso? Como que hay muchas expectativas en la comunicación con el otro, ¿cierto? Y yo creo que cuando hay mucha confianza podemos no estar de acuerdo, pero conservar un ambiente de cordialidad, ¿cierto? Pero entonces ahí vienen los rayos instintivos, ¿cierto? Porque si en el fondo todos necesitamos o estamos muy condicionados, como ya también todos lo han expresado, estamos muy condicionados a que se dé como una afirmación positiva o un reconocimiento. Entonces, cuando eso no se da o se salen de esos límites o de esos condicionamientos que uno espera que se dé, pues se desata como una reacción en cascada que es automática. Yo me río después, yo le decía, pero Manuel, ¿cómo nos pasa estas cosas, cierto? Y yo digo, sí, y también a veces me parece que es saludable, ¿cierto? Que pase y que uno se dé cuenta y que uno después se pueda reír y que después pueda decir, estoy en todo mi derecho, o no, se me fue la mano, cualquier cosa, pues, o disculpar. Pero pienso que yo decía, como, cuál es el meollo de las cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Yo pienso que
que estamos muy condicionados por esos primeros rayos, donde uno como que en el fondo, si somos muy honestos, está exigiendo del otro como que, bueno, es que míreme, considéreme, ¿es cierto? Y me hacía acordar mucho, porque a mis hijos les ha gustado mucho, mucho la oración de San Francisco de Asís. Yo digo, esa oración es supremamente hermosa, porque yo creo que la madurez espiritual nos lleva a eso, a que no busque ser comprendido, sino comprender, ¿cierto? Que no busque ser consolado, sino consolar, y que todo lo necesitamos, pero que en el fondo, cuando somos espirituales, pues como que no lo vamos a reclamar tanto y que estamos más prestos a dar. Pero es donde vamos, donde todo este seguimiento y todos estos 10, los 12 rayos del amor nos van a ir mostrando como la ruta, ¿cierto? Y que es una ruta que es de encuentros y de desencuentros, afortunadamente, ¿cierto? Que le tiene que doler a uno en el alma como para que uno se dé cuenta, bueno, pero ¿por qué nos pasan estas cosas? Yo me río estos días, ¿por qué me pasan eso? Y bueno, pero pienso que es darnos como la oportunidad de equivocarnos, de revisarnos, y como de pronto ir a ese rayo instintivo que a veces se vuelve tan automático y que es tan defensivo, ¿cierto? Y que yo creo que se requiere un insumo, una fuerza, un amor diferente para uno poderlo ver, ¿cierto? Poderlo verlo venir y no decir, pues, o reírse, o yo siempre he dicho, antepongo como una sonrisa a mi mala cara, y yo, ay, yo no había pensado eso. Bueno, como estrategia que uno a veces tiene para no dejarse secuestrar por ese impulso instintivo que nos lleva siempre como a la defensa. Bueno, entonces yo pienso que tiene mucho que ver en esos primeros rayos, que obviamente, aunque uno ya los hemos visto en la teoría, pues ya aquí Gladys, de alguna forma, yo he dicho, darse cuenta teóricamente es importante, pero es que hay que desandar esa ruta, porque es que eso es automático, eso ya tiene vida propia, eso ya está tan arraigado en uno, que se requiere, yo creo, como que tiempo, perseverancia, para ir desmontando eso, o es toda la expectativa también de lo que surja en este proceso, a ver cómo lo vamos a ir logrando, para que no nos secuestren esas cosas. Uno lo entiende, yo lo entiendo, yo estos días hablaba con una mayor y yo lo entiendo, yo digo, como cuando a uno ya le detonan un punto, ya eso, no, ya no hay comprensión, ¿cierto? Ya hay una reacción. Entonces, bueno, me hacía pensar eso, como lo que necesitamos, y como que esos desencuentros también son muy necesarios y son valiosos y hay que validarlos. Y bueno, y eso que nos duele tanto, yo creo que nos hace conservar o encontrar una actitud diferente. Gracias, Adriana. Bueno, como Adriana dice, y tiene mucho sentido que se llame la primera expresión humana. Es decir, donde todo lo instintivo todavía tiene una fuerza muy grande de nosotros, pero vamos hacia ir descubriendo cómo nuestro aporte humano va teniendo importancia, que es lo lindo de este quinto rayo. Ahí ya nos damos cuenta, como decía Adriana, cómo nos mantiene, pero ya cómo podemos nosotros aportar como humanos, con nuestra capacidad de entendernos y de entender al otro. En el próximo, ya viene el próximo ciclo, y parece que ahí ya como que vamos a ir descubriendo un poquito más nuestra humanidad, cómo vamos a ir integrando los rayos instintivos y dándole cabida a estos rayos humanos para que impregnen lo instintivo de toda la humanidad. Entonces, nos veremos el próximo miércoles
con el próximo ciclo que empezamos, que es el sexto rayo del amor. Entonces, si nadie quiere compartir algo más, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no, gracias a todos. Gracias, Marta. Muchas gracias. Buena semana. Gracias, Anita. Gracias, lo mismo. Muchas gracias a Hasta todos. luego. Una feliz Muchas noche. gracias. Gracias. Lo mismo. Feliz noche para todos. Muchas Gracias. gracias, Luciano, lo Chao, mismo. Hasta luego, Ricardo, rico verte. Chao. También, Javier. Mónica. Chao, Ricardo. Sí, Ruby. Chao, Ruby. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Chao. Chao.